Muy buen día a todos nuestros participantes. Sean bienvenidos a las actividades académicas promovidas por el Registro General de la Propiedad a través de la Escuela Registral. El día de hoy estaremos compartiendo un tema de suma importancia: rectificaciones. Adicionalmente, el señor Registrador General de la Propiedad, el licenciado Miguel Anzueto, tiene un saludo especial para cada uno de ustedes. Desde el despacho del registro, recibe cada uno de los participantes un cordial saludo y bienvenida a la actividad programada para este día. El Registro General de la Propiedad, como la institución que tiene a su cargo actividad registral relacionada con la inscripción, anotación y contratos relativos al dominio de derechos reales sobre bienes inmuebles identificables, tiene el firme compromiso de velar porque en los servicios registrales se brindan y se garantice la seguridad registral y la certeza jurídica, así como el derecho de propiedad al amparo de la estricta observancia de los principios registrales. En este sentido, bajo mi gestión, el equipo del Registro General de la Propiedad se esfuerza cada día por implementar los proyectos de innovación tecnológica, modernización institucional, formación de capacidades orientadas en prestación de para que el quehacer registral sea más eficiente y efectivo para las necesidades de nuestros usuarios. Como parte de este proceso, se ha vuelto una imperiosa necesidad continuar con el programa de capacitaciones dirigida a abogados y notarios, procuradores jurídicos, universitarios de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en las distintas universidades del país y cualquier usuario interesado, a efecto de facilitar la transferencia de un conocimiento especializado relativo a los procesos y criterios registrales, para coadyuvar en la construcción del derecho registral guatemalteco, bajo la premisa que estamos en la generación de pequeñas mejoras diarias que generen grandes resultados con el tiempo. Agradecemos su presencia en nuestra actividad que ha sido preparada especialmente para ustedes. De esta manera continuamos con nuestra actividad. Es importante hacer de su conocimiento que el listado de asistencia será compartido 5 minutos antes de finalizar nuestra transmisión. Asimismo, al finalizar la presentación del día de hoy, tendremos un segmento de preguntas y respuestas, por lo cual, durante la disertación, tú puedes escribir tus preguntas y serán respondidas al finalizar. El día de hoy, la Escuela Registral tiene el honor de tener presente la participación de la licenciada Belkis María Mexicanos Ojeda, para lo cual me permitiré dar lectura de un pequeño resumen de su hoja de vida. La licenciada Mexicanos Ojeda tiene el título de licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, cuenta con un diploma otorgado por el Instituto de Derecho Notarial y la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala en actualización del Derecho Notarial y Registral. Tiene un diploma de honor al mérito por la investigación de su monografía intitulada Efectos notariales y registrales en cuanto a la derogación de la prenda común. Cuenta con varios diplomas de participación por temas de consultorías en liderazgo transgeneracional. Asimismo,
Dentro de su desarrollo profesional, se ha desempeñado como docente de la Universidad de San Carlos en varios cursos, tales como de Derechos Humanos, Teoría del Estado, entre otros. Ha sido asesora legal de la Dirección de Verificación y Apoyo Social del Registro Nacional de las Personas. Y actualmente el Registro General de la Propiedad tiene el honor de contar con su participación como colaboradora. Ha ejercido algunos cargos dentro del área de testamentos y hoy en día tiene a su cargo la jefatura del área de rectificaciones. Así que damos una gran bienvenida a la licenciada Belkis María Mexicano. Licenciada, gracias por tenerla presente el día de hoy y la dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciada. Agradezco mucho la oportunidad en este día. Sean todos los notarios bienvenidos a esta explicación de lo que son los procedimientos de rectificación. Vamos a empezar el día de hoy dando una pequeña introducción, ¿verdad?, en cuanto a la historia que resulta determinante para tratar de precisar y comprender los orígenes del hombre, organización de la vida social, económica y política territorial de cada nación. Por esta razón es necesario evidenciar los logros y avances importantes de los cuales se ha beneficiado el registro de la propiedad, para llegar a posicionarse como una de las mejores instituciones a nivel latinoamericano en materia de derecho registral. Como bien sabemos, el registro de la propiedad es una institución pública, ¿verdad?, que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales identificables, con excepción, ¿verdad?, de las garantías mobiliarias, ya que éstas se constituyen de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias. Es por ello que, por ser un registro histórico, debemos de documentar los procedimientos que se anotan dentro de los bienes inmuebles, muebles y demás derechos reales que son objeto de rectificación. Como sabemos, esto se encuentra regulado dentro de nuestro Código Civil, ¿verdad?, en el libro 4, y especialmente lo que atañe a rectificaciones en el capítulo 4. Y este tema en particular, ¿verdad?, lo encontramos prácticamente regulado así. ¿Por qué es procedente rectificar los errores que se cometen en las inscripciones o razones que han salido con algún error? Partiendo de todo esto, debemos también tomar en cuenta, ¿verdad?, que es un derecho real. Y como todos sabemos, como conocedores del derecho, ¿verdad?, y en el ejercicio de la profesión, entendemos que es un derecho real, ¿verdad?, es aquel poder o dominio que faculta al titular de un bien a actuar mediante ese poder que tiene inmediatamente frente a cualquiera. Un ejemplo puede ser de todo esto, ¿verdad?, un derecho real de propiedad, ¿verdad?, sobre una vivienda, puesto que permite utilizar y disponer de ella para percibir sus frutos. En ese sentido, vamos a entrar entonces a lo que es el Departamento de Rectificaciones. Y el Departamento de Rectificaciones, pues, es la unidad encargada de adecuar las inscripciones, como bien sabemos, registrales a los documentos que se presentan para su registro, a través de los procedimientos de rectificación establecidos en la ley de la materia. Cuando se ha cometido un error, sea este material o de concepto, en la operación registral imputable al registro. Como todo procedimiento, también nosotros como departamento nos regimos por ciertos principios. En estos principios podemos encontrar el principio de rogación, el principio de fe pública, el principio de seguridad jurídica, el principio de publicidad, y vamos a hablar un poco de la excepción al principio de rogación, que lo encontramos regulado en el artículo 7 de nuestro reglamento del registro de la propiedad. ¿Por qué el principio de rogación? Pues precisamente porque el principio de rogación
está dentro de un procedimiento registral solamente porque puede ser iniciado cualquier procedimiento a petición de parte o a petición del interesado mediante solicitud dirigida al señor registrador general de la propiedad, salvo, ¿verdad?, cuando excepcionalmente éste pueda actuar de oficio en algunos casos que más adelante vamos a explicar. El principio de fe pública. ¿Por qué? Porque este principio, ¿verdad?, es la patente de crédito que se necesita forzosamente para que las inscripciones, anotaciones o cancelaciones sean tenidas por ciertas y respetadas. El principio de seguridad jurídica es la garantía al resguardo efectivo de los asientos registrales. Las inscripciones, anotaciones o cancelaciones asentadas en los libros se conservan y permanecen inalterables, tanto así que lo avalamos con el artículo 2 constitucional. El principio de publicidad, ¿verdad?, regulado específicamente igualmente en el artículo 30 de la Constitución Política de la República, y lo relacionamos con el 1124 de nuestro Código Civil. En este sentido, ahí podemos argumentar que el registro general de la propiedad será más perfecto cuando menor sea la posibilidad en que la realidad de los asientos del registro declaren sea diversa a los que sucede en la realidad fuera del registro, ¿verdad? En la excepción al principio de rogación, en el artículo 7 del reglamento de la propiedad, este artículo le instruye al registro, ¿verdad?, específicamente cuando puede actuar de oficio en algunos casos, una vez no se afecte el derecho de propiedad. ¿A qué me refiero con este artículo? Este artículo versa en una parte donde dice que en los procesos de traslado de información de los libros físicos a medios electrónicos, los bienes inscritos en el registro conservarán el mismo número, finca, folio y libro, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a conservar la finca electrónicamente, todos los datos, el resumen de datos que consta en el libro mayor hasta la última inscripción, van a ser trasladados tal y como están escritos en el libro mayor, ¿verdad? A excepción, ¿verdad?, que cuando haya un derecho afectado posterior a la conservación, ya haya un derecho inscrito y que no cometimos el error de no trasladar los datos correctos de la conservación. A esa excepción me refiero específicamente, ¿verdad? Aquí este mismo artículo nos pone una limitación en cuanto que dice que lo anterior, siempre que no se hayan adquirido derechos por parte de un tercero, sustentándose en los datos de conservación, en cuyo caso las partes deberán atenerse a lo que contempla el artículo 1245. En ese sentido, vamos a lograr determinar entonces que nuestro departamento tiene su base legal, como ya hemos dicho, el artículo 30 y 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nuestro Código Civil, especialmente en el capítulo 4 del título 3 y del libro 4 de los artículos del 1242 al 1250. El artículo 1125 también del mismo cuerpo legal y el 1128. Y el decreto 8-2018, especialmente en la reforma del artículo 5 del Código Civil en cuanto a la tilde, que más adelantito vamos a hablar por qué en algunos casos es rectificable también la tilde y en otros no, en base a este decreto. Nuestro departamento está conformado con un organigrama, como todos los departamentos que conforman la institución. En este caso, nuestro departamento depende de Secretaría General, ¿verdad? Nosotros dependemos de Secretaría General y está conformado por un jefe, que es el registrador auxiliar, que tengo un asistente que se encarga del traslado de documentación y circulación dentro del departamento, 2 operadores que son los encargados de
verificar las solicitudes de rectificación antes de ser trasladados al operador responsable, y si alguno de los operadores responsables no se encuentra laborando dentro de la institución, les corresponde a los operadores del departamento realizar, verificar, calificar la procedencia o improcedencia de la rectificación, y de ser rectificable, realizar la inscripción. Tengo 4 analistas también, que son los analistas que son los que recepcionan las solicitudes de rectificación, verificando que el documento coincida con el que obra dentro del registro. Actualmente ustedes saben de que ya somos un registro electrónico y que contamos con un libro electrónico. Aparte de eso, los analistas califican, ¿verdad?, la base de datos de acuerdo a los duplicados que se tienen escaneados, y también lo que obra dentro del libro mayor, para darle una mejor orientación al usuario en cuanto a que existe un error o puedan existir más errores por los que el usuario se ha acercado al departamento de rectificación. Y tenemos 2 asistentes de registrador auxiliar, que son los encargados o son el filtro de calificar que la inscripción que fue objeto de rectificación vaya de acuerdo a lo solicitado por el usuario, o que falte algo todavía que calificar. De ser así, pues ellos tienen la facultad de regresar al operador responsable para que sea subsanado lo que falta o si fue mal subsanado. Este es el procedimiento de una rectificación dentro de la institución. Cuando el usuario se acerca al registro general de la propiedad, tiene que solicitar un turno en el módulo de información donde será atendido, y se le entregará un turno que será recepcionado por el analista, ¿verdad?, para llamarlo y asignarle un módulo al usuario y poder ser atendido. El analista verificará la viabilidad de la solicitud, y lo acompañará, ¿verdad?, con sus documentos de soporte. Verificará, ¿verdad?, la complejidad del error, y de ser necesario le instruirá o le asesorará al usuario en ese momento cuáles son los documentos que él tiene que acompañar, o si va completo su expediente. Si va completo su expediente y es viable la rectificación, el analista hace el ingreso generando un número de documento T, ¿verdad?, con el número que va a contener también el expediente, y le generará una contraseña al usuario. Los documentos ingresados por los analistas son escaneados en el departamento de escáner. Se hace el traslado al departamento de escáner a través del asistente, quienes serán los encargados de escanear el documento original presentado, para que esto forme un expediente o un patch que será trasladado a los operadores del departamento. Al estar el documento ya escaneado y generado el batch, entonces los operadores serán los encargados de revisar otra vez la documentación y distribuirlo a los operadores si se encuentran laborando en ese momento, para que ellos sean los responsables de subsanar el error. Luego el operador realiza la rectificación y lo remite al verificador contable. ¿Qué es el verificador contable? El verificador contable dentro del proceso de rectificación solamente es un requisito, porque es el encargado de validar el proceso en cuanto a los honorarios. Nosotros como rectificación no cobramos honorarios por la subsanación de los errores. Al pasar después del verificador, pasa al registrador de apoyo, que es el quien hace la calificación, revisa las inscripciones, y de estar todo correcto lo pasa al registrador auxiliar, quien se encarga de supervisar nuevamente el proceso y verificar de que tenga la documentación adecuada, la solicitud, que la rectificación haya sido revisada. De no ser así, también tiene la facultad de enviarlo otra vez al registrador de apoyo o al operador responsable. Si todo va bien, pues se firma la inscripción y esto pasa a compaginación, que es el departamento encargado de emitir los despachos y las razones que serán adjuntadas al expediente original presentado,
para que este pase a cajas y se ponga listo a devolver. Esta es una muestra de la consulta de un documento como tal de rectificaciones y ahí ustedes pueden corroborar, ¿verdad?, a distancia dentro de la página del registro en qué proceso va la rectificación. Hemos logrado la meta como departamento de entregar los documentos en 3 días, 2 días y a veces cuando nos toca que auxiliar a los usuarios en algún momento, ¿verdad? Se han sacado las rectificaciones en un día. El plazo, pues, son 8 días hábiles. Algunos documentos ya un poco más de proceso por la complejidad de la calificación o el caso que se tenga que dar una mejor calificación de registral, investigando entre los archivos del registro, ¿verdad? Para tener un mejor soporte documental y ver si es viable a través de nosotros auxiliarles en la subsanación del error que se ha solicitado. Esto que ustedes observan ahora en la pantalla es la forma en que nosotros hacemos constar dentro del expediente que fue presentado. Si ustedes pueden ver, el expediente que se presentó acá abajo tiene un marcaje de ingresos donde están los honorarios cobrados, la fecha de ingreso y todos los demás datos, y tiene un número que se le ha asignado como documento R. ¿Sí? Este es el testimonio que se presenta para solicitar la rectificación. Al nosotros tener en nuestro poder ya la solicitud y el documento, le vamos a generar esto de acá. Una T también con su número de documento, el número de batch que ustedes logran observar acá, ¿verdad? Y nuestro código de barra. Y esto a nosotros también en el departamento nos queda como duplicado, aparte del original que a ustedes se les extiende. Por eso es que nosotros necesitamos documentar, ¿verdad?, la solicitud de rectificación para poder atender y que esto quede dentro de los registros históricos y dentro de la inscripción que va a ser rectificada. Ahora vamos a pasar un poco, después de la explicación del procedimiento, vamos a entrar en materia prácticamente de errores, ¿verdad? Y como error podemos entender que es todo desacuerdo existente entre lo registrado y la realidad extrarregistral. Ese es un concepto registral de error. Acción que no sigue lo que es correcto, acertado o verdadero. Puede ser una acción, un concepto o una cosa que no se realizó de manera correcta, ¿verdad? Y una rectificación entre los conceptos doctrinarios encontramos que muchos autores lo definen de diferente manera, como acción de corregir, como una reducción a la debida exactitud, aclaración de la verdad alterada por error o malicia, como una corrección, como una modificación, como una subsanación de los defectos de un documento. La rectificación, según el Código Civil, atendiendo a nuestro artículo 1242, específicamente establece que los registradores, antes de firmar y sellar los asientos del registro, cuidarán de revisarlos para salvar las palabras testadas o intercaladas. No tenemos un concepto como tal, ¿verdad?, definido, pero sí entendemos, ¿verdad?, que debemos cuidar y revisarlos, ¿verdad?, para poder corregir. Los tipos de errores que se encuentran regulados dentro de nuestro Código Civil, en el apartado de rectificaciones tenemos identificados los errores materiales, que definitivamente el código establece que se han escrito unas palabras por otras, se le consideran errores materiales. Se ha omitido la expresión de alguna circunstancia, equivocado los nombres propios o las cantidades al copiarlas de un título. Los registradores no pueden rectificar sin consentimiento del interesado los errores materiales, y lo tenemos fundamentado especialmente en el artículo 1244. Por eso es de que necesitamos de que las personas afectadas en la razón registral extendida por el registro no lo pidan, ¿verdad? Sea de una forma expresa de ellos, que sea manifestada mediante el formulario, mediante una petición. Siempre tiene que mediar una petición de por medio, porque nosotros no podemos actuar de oficio.
Y el error de concepto, cuando alguna de las palabras expresadas en la inscripción alteren o varíen el verdadero sentido en virtud de una deficiente interpretación en el contenido, alcance del acto o contrato, ¿verdad? El título que fue inscribible. Se entenderá entonces que comete error de concepto cuando alguna de las palabras expresadas en la inscripción alteren o varíen el verdadero sentido, regulado en el artículo 1246 y lo enlazamos con el 1578. Estos errores son un poco más profundos, más allá de haber cometido un error ortográfico dentro de una inscripción, ¿verdad? Porque a veces cambiamos completamente el sentido del título presentado para su inscripción, ¿verdad? Entonces, hay errores que a veces son subsanables únicamente con una ampliación nuevamente de ese título, pero ya no nos corresponde a nosotros como departamento rectificar eso, porque esos títulos ya surtieron un efecto registral. Sin embargo, las partes se dieron cuenta que no era ese el sentido de la inscripción, ¿verdad? Que faltó algo más. Entonces, eso solamente corresponde por medio de una ampliación donde tendrán que comparecer las partes nuevamente e iniciar el proceso y pedirlo otra vez por el departamento de cajas para que un inscriptor oficial les razone y haga esa ampliación, ¿verdad? Los errores de concepto no pueden rectificarse sino por acuerdo unánime. Es acá donde les digo, ¿verdad?, de que tienen que comparecer todas las partes. Y en defecto de tal acuerdo o desacuerdo mediante resolución judicial que ordene la rectificación, basado en el artículo 1245. Los casos más frecuentes a rectificar que hemos notado como departamento, ¿verdad?, que son más frecuentes, vuelvo a repetir, está en las escrituras en los errores mecanográficos, ¿verdad?, que se cometen errores mecanográficos dentro de las razones, la omisión de la escritura, realizar inscripciones, anotaciones o cancelaciones en folios o libros que no corresponden, caso en que el propio registro también ha inducido al error, ¿verdad? No se realiza operaciones solicitadas por omisión. ¿Por qué? Porque algunas veces se presenta un título que contiene dentro de ese título, en un solo acto, hacer varias inscripciones. Entonces, por ejemplo, se constituye un usufructo con compraventa, ¿verdad? O por reserva, pero no le hicieron ni la constitución ni la reserva, pero solo le compraron la compraventa. Eso es una omisión que genera honorarios, que no se puede hacer por rectificación, a excepción de que sí les hayan cobrado los honorarios y cuando ustedes fueron a retirar el documento no se percataron, ¿verdad?, de ese cobro de honorarios y entonces tampoco les dieron ninguna devolución. Entonces sí lo podemos ingresar por rectificaciones para hacerle las inscripciones que faltaron, ¿verdad? Porque ya fueron cobradas. También hemos notado que hay mucho error en las áreas, errores en los libros mayor en cuanto a las pasadas, ¿verdad? Errores bajo el sistema electrónico en inscripciones, anotaciones, cancelaciones y razones registrales que son objeto de rectificación, a excepción, en este caso, de los errores notariales, que es por parte de la función asesora del notario, ¿verdad? En este ejemplo puedo poner un ejemplo de que a veces en las escrituras nos equivocamos en cuanto al número de escritura. Lo escriben en letras y entre paréntesis en números. Entonces, esto indujo al operador a escribir el número erróneo de la escritura y luego llegan con nosotros para que le rectifiquemos el número correcto de la escritura. Nosotros ya no podemos rectificar eso y sabemos que el notario tendrá que agotar la vía de enmienda correspondiente para poder corregir ese error y después ya se puede rectificar el número correcto que le correspondía a esa escritura para que salga dentro de la razón ya corregida. Errores por omitir realizar alguna inscripción, anotación o cancelación que genera honorarios. Es lo que ya les expliqué con anterioridad, ¿verdad? Que hay que verificar antes si se fueron cobrados los honorarios o falta todavía algún cobro de honorarios. Pasa mucho
con las hipotecas, ¿verdad? O por el lugar que ocupa la hipoteca. Entonces, todo eso a veces ya no es objeto de rectificación y nosotros ahí dentro del departamento les decimos a los usuarios de que tienen que verificar primero los honorarios cobrados y de no ser así, pues tendrán que agotar la vía de cajas nuevamente y solicitarlo, ¿verdad? Para que sea anotado la inscripción faltante. Dentro de los procedimientos internos como registro que tenemos, ¿verdad? Y que nosotros como departamento de rectificación podemos agotar internamente, aclaro, ¿verdad? Estos son procedimientos internos que solo estamos facultados los involucrados dentro de la calificación de un expediente. El usuario exterior no puede, ¿verdad? Solicitarle al registro que se agote este procedimiento porque no es facultad de ellos. Estos procedimientos solo fueron creados internamente para que nosotros tengamos una mejor calificación del expediente y ver si es procedente realizar la inscripción o no realizarla. Tenemos el acuerdo administrativo 31-20-18, especialmente en su artículo 3, ¿verdad? Lo que trata es en materia de instancia, ¿verdad? Que esto es, como les digo, un procedimiento que nosotros nos auxiliamos internamente y que se trata específicamente donde se pueden conocer todos aquellos casos concretos provenientes de documentos sometidos, ¿verdad? Tanto en operación registral como procedimiento de rectificación, que se necesite un estudio más profundo de todas las implicaciones legales y registrales que conllevan. El objeto de este estudio interno tiene que se conozcan las consultas, ¿verdad? De instancia tendrán como origen exclusivo los documentos presentados por el Registro General de la Propiedad que se encuentran a veces pendientes de inscripción, de suspensión, parcial o totalmente. ¿Por qué? Porque a veces los operadores tienen ese vacío, ¿verdad? Registral de aclarar y suspenden la operación. Ya cuando pasa por nuestro proceso de calificación y según la investigación que se hacen los que auxiliamos el departamento, logramos determinar que podemos nosotros pedir un estudio más exhaustivo y una opinión, ¿verdad? Si es procedente o no es procedente. También nos basamos en nuestra circular 13-2014. Esta circular se trata específicamente, ¿verdad?, de los parámetros o la forma en que se tiene que rectificar, ¿verdad? Esto considerando la importancia del trámite de rectificación y tomando en cuenta que la solicitud de rectificación es la base de petición, ¿verdad?, del interesado de subsanar los errores materiales y de concepto que proceda, ¿verdad? Una vez proceda. Entonces, en esta circular, nosotros debemos de observar y procurar una buena redacción e instruimos al operador, ¿verdad? Para que se entienda mejor la subsanación de ese error cometido, ¿verdad? Cómo se debe escribir, qué letras debemos usar, ¿verdad? Por qué no se deben de colocar ciertas cosas. Entonces, en base a esta circular, nosotros como departamento nos auxiliamos. Dirección jurídica. La dirección jurídica también se involucra dentro de nuestro procedimiento de rectificación. En algunos casos, cuando hay un documento R suspendido por el operador o un documento pendiente de inscripción, ¿verdad? Cuando hay un documento suspendido, los usuarios o el notario o el interesado afectado por ese título presentado que no, al parecer de ellos no fue bien calificado o que la suspensión lógicamente determina que hay un error pendiente de subsanar para que sea inscrito ese título, acuden a la dirección jurídica y la dirección jurídica se encarga de asistirlos en verificar cuál es el error que el operador le está citando que está pendiente de subsanar. Y si es procedente, ellos internamente nos piden la subsanación de esa inscripción para darle viabilidad a la inscripción de ese título que está pendiente, ¿verdad?
Hago la aclaración que ellos también nos adjuntan a esa petición de rectificación interna los documentos de soporte que sirvieron de base para esa inscripción que carece, ¿verdad? O que está pendiente de esa subsanación, lo cual también se rige por el mismo procedimiento de rectificaciones para ser subsanado el error. ¿Qué requisitos necesito para tramitar una rectificación? Primero, pues, como sabemos, la solicitud, ¿verdad? La solicitud puede ser en la forma que nosotros tenemos dos, más adelantito les voy a mostrar aquí adelantito, dos formularios, uno que está en PDF que puede ser impreso las veces que ustedes sean necesarias, el otro en forma electrónica también que sirve para llenarlo y ahí les va pidiendo ciertos campos y lo pueden imprimir, ¿verdad? Toda solicitud debe ir con fecha, con los datos de identificación, con el número de inscripción a rectificar, el número de finca, ¿verdad? El departamento y el objeto de cuál es la rectificación. Siempre podemos rectificar cuando haya un motivo, ¿sí? El por qué, para qué y cómo, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien claro. No solamente pedir la rectificación, que se rectifique el error cometido por tal situación porque el registro se equivocó. Sí, pero ¿dónde? ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Y cuál? ¿Verdad? Entonces, si nosotros no tenemos eso a la vista, no podemos asumir. Tiene que estar especificado en la petición, ¿verdad? A través de un memorial. El memorial, como sabemos, pues nos sirve, ¿verdad? Para que nosotros contemos de una mejor forma porque hay casos bastante complejos de rectificar y calificar. Entonces, acá las partes o la parte interesada va a contar la historia prácticamente de lo que pasó en la finca, ¿verdad? En las inscripciones y va a tener una mayor amplitud de poder decir, mire, pasó esto en inscripción, número tal, porque se obtuvo con tal título, ¿verdad? Por lo tanto, el registro de la propiedad cometió el error en tal situación, o a veces hasta tenemos otro motivo también, ¿verdad? De rectificación. Entonces, en esa amplitud se pueden ustedes expresar, ¿verdad? Y contarnos qué es lo que pasa. Y en el apartado de peticiones ya pedir concretamente, ¿verdad? Sobre qué inscripción, sobre qué finca y directamente qué es lo que se pide. Sí, específicamente a veces se pide más los memoriales en área, ¿verdad? Porque las áreas a veces tienen que ser modificadas, no solo en la inscripción registral como tal, sino también electrónicamente. Y a veces tenemos la complejidad que no solo vamos a tocar la finca que se creó, sino también la matriz, ¿verdad? Y muchas veces eso nos lleva un poco de complejidad de la situación de subsanación. Más adelantito vamos a hablar por qué la matriz, ¿verdad? Porque a veces tocamos la matriz. En la cancelación de operaciones, sabemos que la cancelación de las operaciones es porque estamos prácticamente quitando de la vida registral una inscripción que ya surtió efecto de publicidad dentro del registro. Entonces, es más formal digamos, el trámite que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que acompañar los documentos, ¿verdad? Que son de soporte para ese tipo de cancelación, porque a veces estamos afectando un derecho que no correspondía, ¿verdad? Casos en que se requiera ampliar la redacción de hechos, ya les expliqué, y adjuntar muchas veces el mismo título ya inscrito, y esto basado en el artículo 1248. Acá, como pueden ver, dentro de la página del registro, ingresan ustedes a la página del registro y en el apartado de servicios van a encontrar rectificaciones. Al pulsar rectificaciones van a encontrar esto. Se abre la página, entonces ahí van a encontrar la descripción de cómo solicitar una rectificación basado en nuestro Código Civil, ¿verdad? El formulario que está por acá, que es en PDF, y el formulario en línea, al cual pueden tener acceso
de los dos, ¿verdad? Cumpliendo con los requisitos que aparecen en la descripción. De faltarles algún requisito de acuerdo a su calificación y al llegar con el analista que él les revisa, les faltara algún requisito que llenar, pues ese es el objeto, ¿verdad?, del analista. Instruirles, asesorarles de acuerdo a los requisitos que ustedes tienen que adjuntar dentro de la petición de rectificación. Esta es una muestra del formulario en PDF, ¿verdad? Casi no se mira, pero acá ustedes pueden ver que tiene la fecha, ¿verdad? Al principio de año siempre nos confundimos en anotar el año, ¿verdad? O el mes, o sea, siempre pasa eso, ¿verdad? Si cometemos errores también nosotros como registro en la redacción, también cometen errores dentro de las peticiones, ¿verdad? Entonces, es bien importante verificar bien la fecha que anotamos, ¿verdad? El nombre del solicitante, si es notario, pues solo anota su colegiado. Si es un solicitante particular, ¿verdad?, que no sea notario, tiene que adjuntar la fotocopia de su DPI y sus datos que se le solicitan dentro del formulario. Y acá en este apartado hay que anotar prácticamente la finca, folio y libro y el departamento. Eso lo tenemos que verificar bien dentro de nuestra inscripción, que todo esté bien, o dentro de nuestro título, ¿verdad?, que vamos a presentar, porque muchas veces hay objeto de suspensión por estas razones de que no están identificados los datos registrales de la finca, ¿verdad? Y acá se llena también el número de documento, el operador y la clave del operador. Y acá describe usted cuál es el motivo de la rectificación. Por ejemplo, que se rectifique la inscripción 1 de la finca 4, folio 4, del libro 3 de Zacatepeques, ¿verdad? En el sentido que se anotó con error el nombre del propietario, ¿verdad? Ya que lo correcto es, y anotan cuál es, y punto. Con esa solicitud ya concluimos el qué, el por qué y para qué, ¿verdad? Y que no se les olvide firmar. Toda solicitud debe ir con firma. ¿Qué quiere decir el título ya inscrito? Que no lo que nos pide el 1248 con la razón original que en su momento le razonó el registro. Esto no es que a capricho de nosotros que lo querramos pedir, lo tenemos legalizado, ¿verdad? Y eso es para que usted dentro del expediente que ya tiene mal razonado por el registro, le quede la razón correcta. Igual va a quedar dentro del historial de su finca, dentro del tracto sucesivo, y va a quedar históricamente documentado por qué se hizo esa rectificación y por qué se subsanó ese error. Luego, el testimonio razonado nuevamente por el registro de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces ya no tenemos el testimonio que presentamos para razonar, ¿verdad? Entonces, le indicamos a las personas que tienen que ingresar un segundo testimonio para ser razonado por el registro. Esto es lo que quiere decir eso. A veces los errores que hay que subsanar no solo pueden ser subsanados con un duplicado certificado o con una copia de biblioteca virtual, sino que tiene que ser con el mismo título, dependiendo la complejidad del error. Por eso es que se le instruye al usuario de que tienen que ir con su notario de confianza otra vez para que les extienda otro testimonio y que el registro les sea razonado. Ojo con esto, cuando ustedes ingresen un segundo testimonio para razonar, lo van a solicitar mediante un memorial solicitando que es para un segundo razonamiento. ¿Por qué? Porque nos hemos topado con el problema de que muchas veces solo ingresamos el testimonio así, como una petición, como un primer ingreso, ¿verdad? Con el formulario de primer ingreso, el operador no se percata y duplica nuevamente esa inscripción, lo que nos lleva entonces a generar otra inscripción con ese mismo testimonio y eso entonces ya nos complica la situación, ¿verdad? Entonces hay que saber pedir. Cuando es un segundo razonamiento,
de una vez indicamos, ¿verdad? Sí, con letras grandes y claras, si ustedes quieren hasta con negría, que es para un segundo razonamiento y explican el motivo y la razón por qué. Al no tener acceso a ninguno de las dos primeras, ¿verdad? Entonces nosotros instruimos al usuario que pueden presentar un duplicado certificado cuando no es posible acceder a alguna de las dos anteriores. Esto quiero aclarar, dependiendo el caso que sea de rectificar. Necesidad de resolución judicial. Según el artículo 1247, esto establece cuando no comparezcan los interesados y exista necesidad de su anuencia para realizar la rectificación. Muchas veces nos topamos con casos de que una finca nueva sí se inscribe, está inscrita, aparece su primera de dominio, ¿verdad? Pero no aparece la desmembración creada en la matriz de donde nació esta finca. Pero resulta que esta matriz ya cambió de propietario, ¿verdad? Porque cuando usted compró su finca, la primera, la que sí aparece inscrita, usted compró de buena fe y el que le vendió también le vendió, ¿verdad? Con ese acto que se realizó, en ese acuerdo de voluntades que nació esa finca, fue creada bien, pero faltó dentro del registro ir a anotar esa desmembración en la finca matriz. Ahora nosotros nos vemos en la complejidad. Quien compró el resto de esa matriz ya no es el actual propietario que a usted le vendió. Entonces, ahí sí ya tenemos un problema nosotros más complejo porque nosotros no podemos ir a tocar esa matriz sin el consentimiento del actual propietario porque él compró el resto de la finca matriz consciente de un área, ¿verdad? Y ahí es donde entra la complejidad. Ya no podemos ir nosotros a decir, bueno, yo le voy a anotar acá esta inscripción que era 200 metros y que el que se dé por enterado por después porque le va a aparecer ahí la desmembración. No. Si vamos a sanear bien una finca, si vamos a corregir bien un error, lo tenemos que hacer correctamente. Entonces, se le instruye a la persona que si bien es cierto, no está anotada su desmembración en la matriz, y por eso él también tuvo una suspensión, porque todo esto viene de una suspensión, ¿verdad? Cuando él quiso disponer de ese derecho que obtuvo en su primer dominio, no le hicieron esa compraventa, ¿verdad? O el contrato que le haya hecho, porque le aparece que no está anotada la desmembración. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Que tiene que traer la anuencia del actual propietario de la finca matriz para nosotros poder anotar esa inscripción de desmembración y restarle esos 200 metros que le faltaron, ¿verdad? Porque él tiene la plena conciencia de que su finca tiene esos 200 metros más. Y ahí es donde se nos vuelve un poco polémico el tema, ¿verdad? Muchas veces las personas son conscientes de la situación y nos presentan la escritura de anuencia, ¿verdad? Y nosotros no tenemos ningún problema en anotar esa desmembración. Ahora, cuando sigue siendo el mismo propietario, ¿verdad? De la matriz, ahí no tenemos ningún problema, ¿verdad? Porque él sigue siendo el mismo propietario y hay un título que nos respalda que sí entró al registro, que sí se razonó, que sí se creó esa finca nueva y vamos inmediatamente a subsanar ese error. Los errores que anulen una inscripción. Esto en el 1249, ¿verdad? Ahí podemos tocar el tema, por ejemplo, cuando hacemos la conservación de una finca, ¿verdad? Entonces, y nos faltó anotar a los demás propietarios dentro de la conservación. Solo anotamos un propietario. Resulta que este propietario viene y vende, pero lo que hace es vender toda la finca y no se da cuenta de que había más derechos todavía que estaban dentro del libro mayor. Y luego viene este otro propietario y vuelve a vender toda la finca. Ahí ya tenemos un error bastante complejo que no podemos solucionar solamente de esta forma, ¿sí?
Inducido, sí, por el registro, por no haber visto o porque a veces por las pasadas que obran en el libro mayor, ¿verdad? No tenemos nosotros a la vista o el operador en su momento no tuvo a la vista el libro mayor y no anotó a los demás propietarios. Ahí solamente nos queda acudir a la vía judicial, ¿verdad? Porque ya no podemos corregir este error que se cometió, dejando sin derechos a las demás personas. Errores o omisiones cometidos en los libros de registro con tachas o intercalando palabras entre líneas después de firmados los asientos. No, dentro de la historia del registro, como les digo, dentro de los libros, hay libros que por alguna razón ya no se visualizan las inscripciones porque están manchados, porque está borroso, porque no es comprensible la inscripción como tal y nosotros ya no estamos facultados para venir y decir o afirmar qué es lo que dice dentro de esa inscripción, ¿verdad? Esos errores solamente a veces son subsanados, digo a veces porque a veces buscamos la manera de que sea visible, ¿verdad? Por el juez. Y el ocurso, ¿verdad? Que lo encontramos regulado siempre en nuestra ley, en el 1164, que cualquiera interesado en un asiento puede oponerse a la rectificación que otros soliciten por causa de error de concepto, siempre que a juicio de aquellos el concepto que se supone equivocado esté conforme con el mérito del título que aquel asiento se refiere, ¿verdad? Entonces, por eso a veces nosotros no podemos tocar las fincas sin consentimiento de las personas para evitar, ¿verdad?, el ocurso, porque no estamos facultados solamente por venir y decir, sí, aquí se cometió un error, hay que rectificarlo, ¿verdad? No, tenemos que tener, en el caso que les expliqué anteriormente, el consentimiento de los interesados. ¿Qué debo hacer entonces para rectificar un error cometido por el Registro General de la Propiedad? Pues acá, dentro de la sede central, usted debe de acudir al Departamento de Rectificaciones en la sede central o a la Oficina de Servicios Registrales del Registro de la Propiedad, que ahora están ubicados, ¿verdad?, dentro de los departamentos que tienen acceso: Petén, Estanzuela, Cobán, Escuintla, Jutiapa, Villanueva, Puerto Barrios. ¿Tiene algún costo la rectificación? No, nuestro procedimiento no es objeto de arancel, ¿verdad? Sin embargo, como les expliqué anteriormente, si fue una omisión que falta que inscribir, previamente deben de ser cancelados los honorarios de acuerdo al arancel y procede a ingresar nuevamente su documento por el trámite correspondiente de cajas. Y esto nos respalda a nosotros el artículo 8 en el Acuerdo Gubernativo 325 de 2005, ¿verdad? Donde específicamente dice que cuando los registradores de la propiedad incurran en errores al hacer la inscripción o al razonar los documentos, la rectificación no causará honorarios. Los casos más frecuentes objetos de rectificación que tenemos, que así como les digo, pero bien frecuentes: el nombre del propietario, del acreedor, la fecha de la escritura, el nombre del notario, en la conservación, cuando está bien en el libro mayor, ¿verdad? Y nos equivocamos en un número al trasladar el área, o en el número del lote, el propietario, ubicación, naturaleza de la finca. Una vez esté bien inscrito en el libro mayor y el error haya sido el traslado de los datos, eso se resuelve nada más presentando las copias del libro mayor, ¿verdad? Y la razón de la conservación y la petición. Ahora, cuando el error también está escrito en el libro mayor, sí tenemos que tener el título a la vista que dio origen a esa inscripción en el libro mayor para subsanar conjuntamente tanto la inscripción que tiene error en el libro mayor como el estado al momento de la conservación. También hemos tenido bastante frecuencia en los montos de la garantía hipotecaria, la anotación del usufructo, cancelación de alguna letra, corrección por tilde. Acá es donde entra el decreto 8/2018, ¿verdad? Que está reformando el artículo 5 y que hemos tenido bastante
desacuerdo, ¿verdad?, con algunos usuarios por el motivo de que, por ejemplo, si mi apellido es González y González yo lo tildo en una letra, pero este decreto me respalda indicando, ¿verdad?, que el uso de la tilde, ¿verdad?, la presencia o ausencia de la tilde en un nombre, perdón, no lo hace distinto a otro, ¿verdad? Por lo que no implica la necesidad de establecer identificación, otorgar cambio de nombre, realizar otro trámite, o corrección, modificación alguna. Eso, vuelvo a repetir, si el apellido González lo lleva, sí, y no se lo anotamos, no es objeto de rectificación, ¿sí? Ahora bien, a mi calificación, si le cambiamos la tilde de lugar donde no correspondía, para mí sí es objeto de rectificación y yo misma les he dicho a los usuarios de que pueden ingresar su petición, ¿verdad?, para que se les subsane, porque no es lo mismo anotarla o no anotarla, pero colocarla en un lugar distinto, ahí sí alteramos totalmente, tanto en el nombre de pila como en el apellido, ¿verdad? O a veces duplicamos las tildes, tampoco hay congruencia, ¿verdad?, ni definición dentro de, ya sea el apellido o el nombre, no podemos colocar dos tildes cuando sabemos de que el artículo, el decreto es clarísimo, sí nos respalda en los trámites, pero tampoco vamos a exagerar, ¿verdad?, haciendo algo que no está establecido. Esto, como pueden ver acá, es nuestro libro electrónico sobre el cual ahora pues trabaja el registro de la propiedad, ¿verdad? Tenemos un libro de hipotecas y un libro prácticamente de derechos reales donde podemos anotar, ¿verdad?, el dominio de la propiedad como tal. Aquí pueden ver ustedes, ¿verdad? Este libro pues ya es electrónico. Si no fuera electrónico no tendría esta pero cuando nosotros le damos acá en el libro mayor, nos va a desplegar el historial que está dentro del libro mayor, ¿verdad? Y acá en la inscripción número 1 es donde obra la conservación, o sea, los datos que se transcribieron del libro mayor. En este caso, pues ese es un libro electrónico y ustedes pueden ver que empieza en forma correlativa 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Tiene su columna de desmembraciones donde vamos a anotar prácticamente las desmembraciones o cancelaciones que se hagan dentro del movimiento de la finca, las anotaciones que son objeto por algún órgano jurisdiccional o depende, ¿verdad?, que el tipo de anotación que conlleven y la cancelación de estas anotaciones. Si nos vamos a hipoteca, nos van a aparecer siempre las mismas columnas, ¿verdad?, con los gravámenes impuestos y las cancelaciones o algún tipo de anotación que se suscite dentro del movimiento de la finca. Si acá voy a explicarles un poquito de la correlatividad, ¿verdad? Siempre basado en el artículo 7 del reglamento, ¿verdad? Porque nosotros sí podemos a veces rectificar de oficio la correlatividad en el orden. ¿Por qué? Porque nosotros solo vamos a ordenar los números, no vamos a tocar el fondo de la inscripción o el tracto o el contenido de esa inscripción como tal. Simplemente lo que vamos a hacer es ordenar. Hago la aclaración que a veces ya no podemos rectificar la correlatividad porque se interrumpió incorrectamente y nosotros como registro ya no podemos regresar, ¿verdad? Ya no podemos regresar porque entonces estamos rompiendo totalmente, ahí sí que el tracto de una finca y no es conveniente afectar al usuario en ese sentido. Por ejemplo, si aquí se hubiera que conservar y nosotros aquí, la última inscripción del libro mayor es la que nosotros anotamos en electrónico cuando conservamos, pero aquí hubiéramos anotado 2 y era 1, ¿verdad? Porque solo una inscripción tenía el libro mayor y aquí tenemos un número 3, entonces vamos a decir
que a la primera inscripción electrónica que se refiere a la correservación le corresponde número 2, a la 2 le corresponde número 3, y esta que va a aparecer acá, que va a ser nuestra T, nuestra rectificación, el sistema nosotros ya lo vamos a pedir como 4. Entonces ya se ordena la correlatividad, ¿verdad? Aquí tengo algunos ejemplos de casos que se nos han presentado, ¿verdad? Dentro del registro o dentro del departamento, y que traje para que ustedes tengan un mejor panorama de algunos casos. Sé que hay casos más complejos, ¿verdad?, de rectificar, pero en este caso dice cuando se conserva una finca con un número distinto con el que se originó y da lugar a una finca inexistente, ¿verdad? Conservamos con un número de finca que no es y en el libro mayor aparece otro. ¿Qué debemos presentar para subsanar este error? Solicitar la cancelación de la finca inexistente y de todas las inscripciones en la misma que se hubieran realizado, ¿verdad?, posterior a esa inscripción, y trasladar las inscripciones que se hubieran generado en dicha finca inexistente a la finca correcta. ¿Qué debemos presentar? Acá debemos presentar los testimonios originales en las inscripciones a trasladar de la finca correcta. Esto se hace con el fin de que el propietario tenga las razones del registro razonadas correctamente. El segundo caso es cuando se inscribe un contrato en una finca errónea, ¿verdad? Por ejemplo, se inscribe la compraventa de la finca 300, folio 300 del libro 15E de Guatemala, pero la finca correcta era en el departamento de Escuintla. ¿Qué debemos solicitar? Solicitar la cancelación de la inscripción asentada en la finca incorrecta y trasladarlo al departamento correcto. Se debe presentar el testimonio original con su respectiva razón registral. El caso 3, cuando por error el registro omitió realizar una inscripción, ¿verdad? ¿Qué debemos presentar? Se debe presentar primero, vamos a determinar, ¿verdad?, si se cobraron los honorarios completos, y si no, pues ya les expliqué el procedimiento, que en caso no fueron cobrados, se debe agotar el trámite correspondiente por cajas. El caso 4, la desmembración, en donde la finca matriz pertenece a los libros de Transformación Agraria, Grupo Norte, Libro Antiguo, Reforma Agraria, Matitlán, Jalapa y Jutiapa. Ahí tenemos que tener mucho, mucho cuidado si estas fincas van a nacer de estos libros, a qué departamento van a pertenecer, ¿verdad? Porque nos hemos topado a veces con errores que los hacen siempre en el libro de Transformación Agraria o en el de Jalapa, Jutiapa, pero ya no van a pertenecer prácticamente a este libro. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en qué departamento o cuya jurisdicción pertenece el inmueble, ¿verdad? En el sistema electrónico, pues ya no existen dichos libros por esta razón, ¿verdad?, la cual se formó alguna finca nueva por error en el libro de, como les digo, de Jalapa, Jutiapa. Se debe solicitar, sí, la rectificación, presentando para ello el testimonio con que nació esta finca, ¿verdad?, en su original, con sus razones, ya que se deberá cancelar tanto la inscripción de desmembración en la finca matriz y la finca nueva errónea, haciéndose toda la operación desde el inicio. Y tenemos un caso 5, ¿verdad? Cuando se presentó para su inscripción una escritura de desmembración, el operador en su oportunidad razonó el testimonio con un nuevo número de finca nueva, pero no realizó la inscripción en la desmembración. Era el caso que yo les presentaba, ¿verdad?, que tenemos que verificar si quien otorgó la escritura de desmembración aún tiene derechos inscritos en la finca. Si él ya dispuso de esos derechos, si necesitamos que se presente la anuencia en escritura pública, ¿verdad?, y nos basamos en 1576 del Código Civil. ¿Por qué suspendemos como departamento de rectificaciones? Suspendemos por diversas razones, ¿verdad? Cuando no se acompaña el testimonio original y su razón registral y es necesariamente presentarlo, ¿verdad?, por la complejidad del error a subsanar. Y vuelvo a repetir, somos un registro histórico y tenemos que documentar
las inscripciones, ¿verdad? ¿Cómo van a quedar subsanadas, ¿verdad? Entonces, por eso es de que a veces se suspenden las inscripciones. A veces también se suspende porque no es procedente, porque están mal citadas las fincas, porque se deben cancelar honorarios, porque carece de firma de la solicitud, porque es necesaria la petición por el último propietario. Lo solicitado a veces no es objeto de rectificar, el caso que les hablaba del número de escritura, ¿verdad? El título presentado no coincide con el duplicado que obra en el registro. Y muchas veces esto ha pasado, ¿verdad? Les comento mi experiencia en el departamento, ¿verdad? No es que yo me esté inventando las cosas, no. A veces nos llevan testimonios, ¿verdad? Testimonios que han sido modificados, ¿verdad? O que a veces no coincide con lo que tenemos escaneado en el registro, entonces nosotros no podemos recibir un testimonio así. Muchas veces, dependiendo del error que se solicita a rectificar, les decimos que saquen un duplicado del registro, ¿verdad? Y con ese duplicado del registro vamos a subsanar el error. Vuelvo a repetir, dependiendo la complejidad del error a subsanar. Esto es un ejemplo de una suspensión, ¿verdad? Como pueden ver ustedes acá, el operador indica que se suspende la inscripción por el siguiente motivo. Lo descrito en la presente solicitud es improcedente en virtud que la señora y la otra señora dispusieron de sus derechos en la finca tal, como se establece en la inscripción, y hasta le da el número de inscripción. A veces vamos a rectificar una inscripción que ya no es objeto de rectificación porque se quedó con errores de inscripción, ¿sí? Se quedó con errores de inscripción, pero las personas en ese momento ellos ya dispusieron de sus derechos, ¿verdad? Entonces ya no puedo yo regresar porque ya hay un título después publicitado con un nuevo propietario, ¿verdad? Entonces eso ya no es objeto de rectificación. Y este es el ejemplo de una rectificación. Aquí estamos rectificando la inscripción 1 de dominio de esta finca en el sentido de corregir el nombre de la entidad propietaria, ¿verdad? Entonces se hace la rectificación indicando que el nombre correcto de la entidad propietaria de esta finca es tal entidad, de conformidad con solicitud de rectificación. Como ustedes pueden ver, ahí está la fecha del año y según la escritura tal, de fecha tal por el notario, hay otra escritura y se anota la otra escritura. Esto también lleva a veces objeto de suspensiones, porque dentro de las razones que salen con error, hay 2, 3 escrituras que dieron origen a esa razón. A veces son 2 ampliaciones, ¿verdad?, que tiene la escritura principal y solamente nos llevan una escritura. Necesitamos, ¿verdad? Sabemos que como nosotros como registro pues tenemos el archivo de los documentos ahí y que están escaneados dentro del batch que se presentaron esas escrituras, pero para que a usted le quede documentada su rectificación dentro del tracto sucesivo, es necesario que nos presente esas escrituras para que usted no tenga ningún problema en el trámite de su rectificación. Y por último, yo concluyo, ¿verdad?, esta exposición con un pensamiento, ¿verdad?, que a mí me gusta mucho y dice: la ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades, ¿verdad? Entonces, en base a eso nos tenemos que encaminar, ¿verdad? Como registro, como institución, estamos conscientes de que cometemos errores, ¿verdad? Y que a veces esos errores también son inducidos por los mismos títulos que se presentan, ¿verdad? Pero estamos conscientes de buscar la mejor viabilidad de subsanación y unificar, ahí sí que unificar los mejores criterios registrales para darle una orientación al usuario, ¿verdad? Y que no se vea afectado su derecho, más allá de los que ya nosotros no podemos como registro, como institución corregirlos, la misma ley nos ampara y nos establece que tenemos que remitirlo al órgano jurisdiccional correspondiente y competente. Muchas gracias, señores colegas, por su atención, ¿verdad? Yo quedo a la espera de alguna duda y espero poder contestarles. Gracias. Muchas gracias, licenciada.
siempre muy puntual con su disertación, poder enviar saludos a quienes se han reportado desde Quetzaltenango, San Juan Zacatepeques. Siempre es un gusto para el Registro General de la Propiedad poder compartir con ustedes todo tipo de actividad académica. Previo a dar inicio al segmento de preguntas y respuestas, solo quisiera aclarar, el formulario para consignar el listado de participación se estará compartiendo 5 minutos antes de finalizar esta actividad. Asimismo, para los que tuvieron la oportunidad de participar en la actividad académica en la semana pasada, no se preocupen. Si ustedes completaron su listado de participación, en estos días estarán recibiendo su constancia de participación. Aún nos encontramos en ese proceso. Para el Registro General de la Propiedad, siempre es un gusto poder dar ese acompañamiento y asimismo poder darles las constancias siempre que hayan llenado su listado de asistencia. Bueno, daremos inicio a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Nermac Ávilo nos consulta, ¿con qué otras leyes nos podemos apoyar para temas registrales? ¿Cómo no, licenciado? Pues todas las leyes relacionadas dentro del registro de la propiedad, aparte del Código Civil, ¿verdad? Como usted sabe, el Código de Notariado. Ahora también, ¿verdad? Tenemos la ley de catastro, ¿verdad? Que también es de las inscripciones de catastro, forman parte de nuestro tracto sucesivo por las zonas catastradas en las declaraciones de predios que se hacen, ¿verdad? Entonces, también esa ley es parte de nuestro ordenamiento registral y yo lo invito a que abra la página del registro, ahí no está enlistado nuestra regulación legal, ¿verdad? En que dependiendo del título inscribible o el título que ya surtió efectos registrales, ¿verdad? Nosotros nos abocamos, ¿verdad? A las leyes conexas que en materia registral forman parte, ¿verdad? Dentro de la página del registro está el listado, licenciado. Si me pongo a numerarlas, no voy a acabar, ¿verdad? Pero está, como le vuelvo a repetir, el Código Civil, el notariado, la ley del registro de información catastral, ¿verdad? El Código de Ética Profesional. Tenemos también el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Que es donde están nuestros procedimientos que prácticamente se ampara ahí sí que nuestro departamento jurídico para radicar todos los procesos, ¿verdad? Le puedo mencionar qué más leyes, como le digo ahorita, si me pongo a numerar no voy a terminar, pero dentro de nuestra página del registro puede encontrar nuestro listado de leyes. Muchas gracias, Linda. Iván González nos consulta, ¿qué sucede si se extravía el testimonio original y además documentos que originaron la inscripción? ¿Cómo se podría hacer para realizar la rectificación? Gracias. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Vamos a dividir acá en dos puntos. Muchas veces, pues el notario ya falleció, ¿verdad? El notario ya falleció y la persona portadora de ese testimonio original y su razón lo extravió. Pero necesita a veces subsanar ese error que quedó pendiente dentro de esa razón. Acá, quien resguarda el protocolo, ¿verdad? Ya sabemos que el resguardo del protocolo se queda en el archivo de protocolos. La subdirectora del archivo de protocolo le puede extender un testimonio de ese testimonio que fue autorizado por el notario en su momento. Ese testimonio lo deberá ingresar para un nuevo razonamiento para que tenga prácticamente el marcaje de ingreso del documento y que surta efectos de registro, ¿verdad? Para poder agotar algún trámite de rectificación dentro de esa razón que está pendiente de subsanar. Otra forma, el notario que le extendió a usted el título puede abocarse con él, pedirle que le extienda otro testimonio y agotar siempre el mismo procedimiento, ingresarlo para que ese testimonio sea nuevamente razonado por el registro, pedirlo de la forma que ya les había explicado con anteriormente, ¿verdad? De que
se pagan los 50 por razonamiento, se pide a través de memorial y se indica que solamente es para un segundo razonamiento, para que este testimonio ya sea razonado y quede razonado y pueda usted usarlo con efectos registrales dentro de la subsanación, si es para subsanar un error pendiente. Diego Santizo consulta, ¿cómo corregir o rectificar el nombre de una iglesia que su nombre fue colocado erróneamente por mala calificación del notario en la escritura de compraventa hace 40 años, siendo imposible otorgar una escritura de ampliación o aclaración en la que comparezca el vendedor de la época, dado que ya falleció? Ahí es donde tenemos la complejidad de estos temas, ¿me entiende? Eso es un error del notario, ¿verdad? Entonces, si se publicitó el error con esa escritura que venía con error el nombre de la iglesia, ¿verdad? Acordémonos que estas son, ahí sí que personas civiles, ¿verdad? Entonces, comparecen a través de un representante legal. Entonces, esto sí, el notario tendrá que agotar la vía que mejor le convenga de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, ¿verdad? Para poder subsanar ese error. De no ser así, tendría que abocarse prácticamente a la dirección jurídica para ser analizado el tema, ¿verdad? Ver si hay alguna salida registral, porque por mi departamento, si usted me presenta ese testimonio que así nació, con ese error, ¿verdad? Y se anotó con error dentro de la inscripción, entonces no se lo vamos a poder rectificar, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver también si esa finca no ha tenido ningún tipo de movimiento, ¿verdad? Si ya tuvo algún tipo de movimiento, todas esas calificaciones sí la tenemos que hacer previamente a ver si está la posibilidad de subsanar o no subsanar. No sé, licenciado, si le contesté la pregunta o se la amplié, o usted me dice, yo le puedo ampliar, o si dejamos un vacío ahí, pero es un caso bastante complejo, licenciado. Estos casos es aconsejable acudir presencialmente, ¿verdad? Ver los documentos y nosotros hacer la investigación dentro del registro para ver si se le da una salida registral o tendrá que agotar una vía notarial que de acuerdo a la ley. Gracias, Licta. Walter Maldonado nos hace una serie de preguntas. Vamos a darle lectura a algunas. ¿A partir de qué fecha inicia el registro de la propiedad a archivar el duplicado de las escrituras? La fecha exacta, licenciado, no la tengo ahorita en la memoria, ¿verdad? Pero dentro de lo que yo he visto, dentro de la historia del registro, ¿verdad? Recordemos que el registro nació por el libro de hipotecas, ¿verdad? La práctica que se manejaba, llamémoslo así, rústica anteriormente, ¿verdad? Era bastante insegura en cuanto a la certeza y seguridad jurídica que el registro podría brindarles a los usuarios, ¿verdad? Entonces, se tienen duplicados del registro de los que yo tengo conocimiento. Hemos encontrado duplicados a partir del año 1970 y algo, por ahí, que he podido tener yo en mis manos, ¿verdad? De verificar ciertos documentos. Algunos con ellos no se cuentan, ¿verdad? No se cuentan, no podemos determinar la existencia de los duplicados. Y es ahí donde tenemos la complejidad a veces de subsanar errores de esos años, ¿verdad? Pero desde la modernización del registro, pues ya hay un archivo de duplicados físicos, ¿verdad? Donde también dentro de las inscripciones están grabados los documentos originales que podemos cotejar con los duplicados físicos que obran en el archivo de duplicados. También nos consulta, ¿los formularios pueden usarse para rectificaciones en el registro general y el segundo registro? No, el procedimiento de rectificaciones para el segundo registro, ellos tienen su propio procedimiento. Si se ingresa una rectificación en el segundo registro de la propiedad, sí debe utilizar
el formulario que está en la página del registro de acá de la zona central, porque el trámite va a surtir sus efectos registrales en este registro, ¿verdad? Ahora, los trámites del segundo registro de la propiedad, ellos tienen su propio procedimiento. Cuando se realiza una compraventa a través de gestor de negocios y el registro no inscribe al comprador, sino al gestor, y colocó erróneamente la ubicación de la finca Azimuts, ¿qué se puede hacer? A ver, aquí detecto yo que hay dos errores, ¿sí? Uno, que anotamos al gestor de negocios y no al propietario como tal, que tendría que haber salido, y otro, que colocamos mal los azimut. Si la escritura viene bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Actualmente, acordémonos que ahora uno de los requisitos es que todo tiene que coincidir con el plano y lo que dice el testimonio, ¿verdad? En base al artículo 130 de nuestro Código Civil. Ahora, si se anotó con error al gestor de negocios, pues hay que pedir la rectificación en base a ese título. Si se anotó con error algún azimut, alguna colindancia, también el mismo título lo dice. Entonces, usted va a indicar que se rectifique el nombre correcto del propietario, ya que se anotó al gestor de negocios, ¿verdad? Cuando lo correcto es la persona, ¿verdad? Y ponen el nombre correcto de la persona. Que se corrija el azimut dentro del rumbo, ¿verdad? O dentro de la colindancia, dependiendo de dónde sea, en base al título también. Ahí casi no hay problema. Ahora, si el error viene de que no se trasladó bien del plano para el título, ¿verdad? Pero el operador no se dio cuenta y él anotó como dice en la escritura y le faltó, en base al plano, al notario, trasladar los datos correctos, eso sí, ya es una ampliación, ¿verdad? Y el notario tendrá que agotar el procedimiento que ya sabe como notario, ¿verdad? En su función para subsanar ese error. Tenemos varias preguntas, pero derivado del tiempo, nos vamos a dar lectura a la última pregunta. Sí, y es importante mencionar que actualmente ya se encuentra publicado en el chat de esta actividad el link para que usted pueda registrar su asistencia. Importante señalar que ya puede consultar dicho link. Por favor, revise dentro del chat, ahí usted podrá encontrar su link. De esta manera, al registrar su asistencia, la escuela registral tendrá el gusto de poder coordinar la emisión de las constancias de participación. Y la última pregunta que nos hace Betty Chávez. ¿Qué podemos hacer cuando se hizo la donación de una fracción de terreno al Estado de Guatemala y el Registro General de la Propiedad inscribió toda la finca? Complejo el caso, pero ahí está la donación, se hizo al Estado de Guatemala. Entonces, ¿cómo vamos a rectificar? Con ese mismo título con que se hizo esa donación, ¿verdad? Si en este caso ya el titular del derecho es el Estado de Guatemala, quien tenga en su poder ese título debe acudir y pedirnos que lo que se vendía, ¿verdad? No, lo que se estaba dando es una donación, no se estaba... ¿Me vuelve a repetir la pregunta, Lita? Porque... Con mucho gusto. La pregunta hacía alusión a que el Estado de Guatemala realizó la donación de una fracción del terreno, pero se inscribió o se hizo la anotación sobre toda la finca. Despojamos al Estado de toda la finca, ahí está el motivo. Entonces, quien tiene en su poder el título de la donación con la razón errónea debe de acudir al Departamento de Rectificaciones y hacer la petición en ese sentido, que lo que se estaba dando o que se estaba otorgando entre las partes era una donación, no toda la finca. Y entonces, con esa razón y el original, se hace la corrección, indicando que lo relacionado en la inscripción que se rectifica
corresponde a una donación, ¿verdad? No a una compraventa. Y se hace el llamamiento dependiendo quién le vende quién dona, ¿verdad? Y quién es el donatario para que quede aclarado la inscripción que salió erróneamente. Esto aquí, en estos errores, es importante presentar el original con la razón, porque estos errores sí trascienden, ¿verdad? Estos son errores que estamos cambiando totalmente el sentido del título o del contrato, o modificando totalmente, para lo cual las partes fueron presentadas ante el notario y pactadas, ¿verdad? Y lo pactado, nosotros como registro le cambiamos, ¿verdad? Entonces, aquí sí es necesario la presentación del título original con su razón. Bueno, muchas gracias, licenciada Belkis Mexicano. Siempre es un honor tenerla compartiendo gratos conocimientos, darle lectura a algunos comentarios en donde se le felicita, felicidades, excelente disertación, excelente ponencia, licenciada Mexicanos. Gracias también a todos nuestros participantes. Los invitamos a seguirnos acompañando en las diferentes actividades académicas que está promoviendo el Registro General de la Propiedad a través de la Escuela Registral. Para aquellos que ya ingresaron o llenaron su listado de asistencia, estaremos compartiendo a la brevedad posible las constancias de participación. No tengan pena, estaremos trabajando en ello. Muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Esperamos encontrarnos y compartir juntos en nuestra siguiente actividad. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.